9:05 a.m. Estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Tenemos, la verdad, el gusto de presentar en esta conversación con nosotros a Jaime Saavedra, que es director global de educación del Banco Mundial y fue ministro de Educación. Así que tiene no solamente una mirada sobre lo que ha impactado y lo que está pasando en el sector de educación en nuestro país, sino a nivel mundial frente a esta pandemia. En términos, digamos, concretos, ¿qué ha sido o cómo ha sido este año en la educación mundial y en particular en nuestro país con todos los problemas que tenemos de acceso a la conectividad? Jaime, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenos días. Bueno, este año ha sido obviamente un año extremadamente complejo para la educación a nivel global, ¿no? Hemos tenido en el momento pico más de 1.600 millones de chicos estaban fuera del aula. Uh-huh. Y en algunas regiones, principalmente del hemisferio sur y particularmente de América Latina, hemos vivido este shock doble, ¿no? De los cierres de escuelas y una crisis económica que es la más grave de los últimos 100 años. Pero estas cierres de escuelas han sido extremadamente largos, ¿no? En América Latina es un promedio de 180 días efectivos de clases que se han perdido. Y si bien en todo el mundo, incluyendo América Latina, incluyendo el Perú, ha habido intentos muy importantes y muy loables de aprendizaje remoto, obviamente el aprendizaje remoto no reemplaza la educación presencial, no la reemplaza igual para todos los chicos, y por lo tanto sí estamos digamos preocupados, ¿no? Que hay que continuar haciendo un esfuerzo muy grande para recuperar el tiempo que se ha perdido en los últimos meses. Te ha puesto en evidencia que se han agudizado, digamos, las desigualdades frente a quienes tienen las herramientas necesarias, que es un grupo mucho más reducido, y la inmensa mayoría, por lo menos en el caso del Perú. Subsanar eso es el gran desafío para este año 2021, ¿no? Exactamente, Mónica, el gusto saludarte. Mira, nosotros ya estábamos viviendo antes de la pandemia, ya estábamos viviendo lo que le llamamos una crisis de aprendizaje. Porque había muchos chicos que estaban en la escuela, pero si bien estaban asistiendo a clases, el nivel de aprendizaje no era el suficiente. Más de la mitad de los chicos, ¿no? Al finalizar la primaria, no podían leer y entender un texto simple. Entonces ya estábamos viviendo una crisis grave. Esta crisis se está agravando con esta pandemia. Los niveles de aprendizaje preocupan mucho, la posibilidad de la deserción de los chicos del sistema escolar y, como tú dices, el tema de la desigualdad, porque este intento de aprendizaje remoto obviamente funciona mucho mejor en un chico que tiene conexión a internet en su casa, que tiene una laptop, que tiene un espacio para trabajar, que sus padres lo pueden apoyar y puede estudiar tranquilo en su casa, completamente distinto, ¿no? a un niño que no tiene un dispositivo. Quizás haya un teléfono inteligente, un smartphone en su casa, pero es uno para varias personas. Puede leer, puede mirar la programación en televisión, que está muy bien que se haga, pero obviamente eso no es lo mismo, no necesariamente este chico tiene libros en su casa, tiene un espacio donde trabajar tranquilo. Entonces la diversidad de experiencias ha sido mucho más grande de lo que ya teníamos antes. Entonces efectivamente, como tú dices, la desigualdad, ¿no? En el impacto de esta crisis es algo que nos preocupa muchísimo en el Perú, en América Latina y en casi todas partes del mundo, ¿no? Buenos días, Jaime Saavedra. Usted ha mencionado entre los otros problemas graves lo que se llama deserción escolar o exclusión escolar. Esto es grave porque se trata de muchachos que están formándose y que se acostumbran a no asistir a clases. ¿Qué esfuerzo se puede hacer para remontar esta mala curva y permitir que aún los que no han cumplido su año escolar el año pasado puedan ser reincorporados a nuestro sistema educativo? Mira, en las experiencias anteriores que han habido por alguna interrupción de clases o crisis económicas, ya existe evidencia de aumentos en la deserción escolar. Los estimados que tenemos ahora son para que en secundaria pueden haber unos 10 millones de chicos a nivel de los países pobres y de ingreso medio que no regresarían a clases.
Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que combatir, como dices tú. Se requieren campañas de comunicación extremadamente agresivas, ¿no?, para que los chicos regresen y se reenganchen a la escuela lo más rápido posible. Pero por otro lado, necesitamos que seguir avanzando en priorizar cómo se podemos lograr que los chicos puedan engancharse otra vez con el sistema educativo de alguna manera remota, pero también empezando a pensar cómo es la manera que lo más rápido podemos regresar a lo semipresencial, ¿no? En muchos países del mundo se están ya entrando a esquemas en los cuales uno tiene que ser consciente que tiene que manejar y administrar esta pandemia. No es que podamos decir, bueno, esperemos a que la pandemia culmine, que todos estén vacunados, que ya esto haya pasado y ahí regresaremos a clases. Eso implicaría esperar 1 año o 2 quizás. Entonces sí tenemos que ver la manera como podemos guiar de cualquier manera a los chicos, y no es suficiente obviamente llegando a través de la televisión o de la radio, ¿no? La comunicación de los maestros con los chicos, cosa que ya está pasando a través de WhatsApp, a través de redes sociales, y poder lograr que en algunas zonas, dependiendo de las tasas de contagio, trabajando con los profesores más jóvenes, los chicos puedan tener algún contacto con la escuela. Eso es importantísimo. Y el trabajo que se está haciendo, ¿no?, a través de la tecnología, ¿no?, de darle laptops a los chicos más pobres, de asegurarse que los profesores y que los chicos tengan planes de datos a precio cero, que es lo que se está trabajando en muchísimos países, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando agresivamente. Señor Saavedra, muy buenos días. Yo quería preguntarle cuál es el análisis que se ha hecho respecto a los resultados de la educación remota en el 2020. Ha sido un proceso obviamente de adaptación muy difícil, no solamente para los alumnos, sino también para los docentes. Pero ¿qué resultados ha tenido? ¿Piensa usted que han sido satisfactorios o no? Mira, yo creo que se ha hecho lo mejor posible. Obviamente, en todas partes del mundo, esta es una pandemia que para los cuales los países no estaban preparados. La brecha digital era muy grande en los países pobres y en todos los países de ingreso medio, incluyendo el Perú. Y los esfuerzos que se han hecho, el revitalizar la televisión educativa, como se hizo en muchos países, incluyendo en Perú, son esfuerzos positivos. Muchos maestros hemos visto que han sido extremadamente creativos para ver cómo podían llegar a trabajar con sus chicos, a comunicarse con ellos. Pero lamentablemente lo que sí encontramos es que, como decía Mónica al comienzo, ¿no?, que hay una desigualdad muy grande en la manera como se han podido insertar al sistema educativo y al proceso de aprendizaje. El chico que tenía internet en su casa y que tiene conexión a internet en su casa, obviamente tiene una experiencia muy distinta al chico que no la tiene. En América Latina sí vemos que casi el 90% de chicos ha tenido acceso a algún tipo de aprendizaje remoto. Y esa cifra está bien, 90% es una cifra alta, eso está bien, pero una cosa es que el chico esté sintonizando el programa educativo en la televisión, y otra cosa es que realmente aprenda. Y realmente hasta este momento tenemos a nivel global pocos datos acerca de la magnitud de la pérdida de aprendizajes, no de la sintonía de los programas o del uso de los programas o de estar conectado. Eso está bien y eso es importante saberlo, que los chicos estén conectados, pero un siguiente paso es saber cuánto es que los chicos efectivamente están aprendiendo, ¿no?, en razonamiento matemático, en comprensión lectora, en cívica, en historia, en las materias que uno diga que son prioritarias. Y de eso sabemos poco, y de eso solamente tenemos información dura para países ricos nada más. Solamente encontramos, por ejemplo, tenemos data para Bélgica, para Holanda, para algunos estados de los Estados Unidos, ¿no?, y lamentablemente encontramos que sí hay pérdidas importantes de aprendizajes y son pérdidas bastante desiguales. Las simulaciones que tenemos para algunos países pobres muestran que efectivamente esas pérdidas pueden ser potencialmente muy grandes. Claro, evidentemente en los países adelantados, industrializados, en fin, la educación tiene otro nivel, pero usted había señalado que había que evaluar, y eso creo está haciendo el Ministerio de Educación, lo ha anunciado, es más, la posibilidad de una presencia, en realidad en una educación semipresencial, pero en países cercanos,
Hay chicos que están yendo al colegio eventualmente. ¿Qué cosas se ha hecho y que podría, digamos, implementarse en nuestro país, teniendo en cuenta que estamos empezando otra vez una ola y el pico va a estar en febrero y marzo? Es decir, primero, probablemente una postergación del inicio de las clases semipresenciales, pero ya entrada la vacuna, ¿cómo se debería hacer esa clase semipresencial y cuáles son las prioridades que deberían haber, ¿no? Y todos los países tienen que tomar, obviamente, las decisiones que van a ser distintas de país a país y van a ser distintas a lo largo del tiempo. Un primer punto es que yo creo que se va a necesitar muchísima madurez social, madurez como comunidad educativa, porque no es que esto va a ser, en algún momento ya empezamos lo semipresencial y luego ya regresamos a lo presencial y va a ser, digamos, algo en lo que uno pueda avanzar de manera lineal, ¿no? Claro. Y ordenada. No va a ser así. No va a tener que ser, en algunas regiones uno puede avanzar con cierto nivel bajo de presencialidad en aquellas regiones en las cuales las tasas de contagio son muy bajas, en otras regiones quizás no se puede. Y en algunas regiones en las cuales se abre, luego quizás se tiene que cerrar. Esa ya ha sido la experiencia de la mayor parte de países ricos. No ha sido, se abrió, se regresó a lo que era antes y digamos regresamos a la normalidad. En ningún país ha sido así. Los países ricos han estado ya en procesos de abrir, cerrar. Lamentablemente es complicado, pero así es. Hay que manejar la pandemia y además distinto en las distintas zonas de los países. También distinto entre primaria y secundaria, ¿no? La evidencia nos muestra, ¿no?, que las tasas de contagio son muy, muy bajas en los chicos más jóvenes. Entonces, en ese sentido, es más seguro abrir la educación inicial o la primaria, y usualmente los países se han demorado más en abrir en secundaria. Y ahí lo que todos tenemos que trabajar es en el balance de los riesgos, ¿no? Balancear la prioridad sanitaria con también balancear el hecho que estamos perdiendo muchísimo, ¿no?, en términos de aprendizajes, ¿no? Y efectivamente trabajar con los profesores más jóvenes, solamente 2 o 3 días a la semana, solamente la mitad de los chicos pueden asistir, tiene que ser voluntario, tiene que ser cumpliéndose con todas las medidas sanitarias, ¿no? Y con muchísima flexibilidad, ¿no? Señor Saavedra, hay un punto específico sobre el que ha llamado la atención el Banco Mundial, que es el caso de jóvenes mujeres que aparentemente están viviendo una tasa de embarazo no deseado mayor a causa de la pandemia y que en consecuencia es una población particularmente dificultada para continuar sus estudios escolares. ¿Puede darnos cifras sobre este problema específico? Mira, no tenemos muchas cifras duras para países de América Latina. En algunos países de Asia del Sur, ¿no? y en África sí encontramos efectivamente que no solamente hay un aumento de las tasas de deserción, sino que esos aumentos son más altos de deserción de la secundaria, sino que ese desenganche es más grande para las niñas que para los niños, y por otro lado también efectivamente que el tema de embarazo adolescente es algo cuya incidencia ha aumentado lamentablemente en varios países de África. No tengo realmente datos en este momento para países de América Latina, pero sí es un tema del cual nos tenemos que preocupar muchísimo. Sí hay cierta regularidad en crisis similares, usualmente más cortas y menos graves que las que estamos viviendo hoy día. Las tasas de deserción han sido más altas para las niñas, por un lado, ¿no? Y los temas de violencia sexual se han agravado en situaciones como esta. Muy bien, a Jaime Saavedra, las gracias por estar en comunicación con nosotros. Hasta cualquier momento estaremos muy atentos, por supuesto. Muy amable. Vamos a esta hora una pausa obligatoria, porque nos hemos pasado unos minutitos. Regresamos en Ampliación de Noticias.